se dice en español I miss my bed when I travel? Se dice echo de menos mi cama cuando viajo o extraño mi cama cuando viajo. Y esta otra oración, ¿cómo se dice? I missed my sister's wedding because I couldn't travel. Me perdí la boda de mi hermana porque no pude viajar. Y esta otra, I'm sorry I missed what you said. I'm sorry I missed what you said. En español podríamos decir, lo siento, no escuché lo que dijiste. En estos tres ejemplos, el verbo to miss se traduce de tres formas diferentes: echar de menos o extrañar, perderse o no escuchar. Y la pregunta es, ¿cómo puedes saber cuándo tienes que usar cada una de estas traducciones correctamente? Y eso es exactamente lo que vamos a ver en la clase de español de hoy. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase tiene un PDF que puedes descargar, es gratuito, te dejo el link en la descripción. Allí tienes todas las 14 formas diferentes de decir to miss en español. Tienes ejemplos, traducciones y ejercicios para practicar. Te dejo el link en la descripción del video. Hoy vamos a ver todas las formas habidas y por haber de decir to miss en español. Y ojo, cuidado, no estamos hablando de miss con el significado de señorita o hit and miss. Esto significa otra cosa, significa inestable. Estoy hablando del verbo to miss en inglés. Y en inglés el verbo to miss se usa muchísimo y es por eso que tiene tantas traducciones posibles en español. Para saber cómo traducir correctamente este verbo en español, tienes que prestar atención al contexto. Dependiendo del contexto, vamos a usar diferentes palabras. Por ejemplo, si estamos hablando de deportes o estamos hablando de una cosa o una persona. El contexto nos va a decir qué significado del verbo to miss aplica en español. Y como a mí me encanta hacerle la vida más fácil a mis estudiantes, he categorizado las posibles traducciones del verbo to miss en 14 contextos diferentes. Vamos con el contexto número 1, to fail, to hit a target or a mark. El verbo to miss en el contexto de fallar al intentar alcanzar un objetivo se refiere a situaciones en las que una persona intenta acertar en algo, pero no lo logra, no lo consigue. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, de un arquero que lanza la flecha con la intención de dar en el centro, en el blanco. Pero la flecha se desvía y no alcanza el objetivo. En este caso, en español, vamos a usar los verbos fallar o errar. Estos verbos se aplican en situaciones que requieren precisión, como lanzar una pelota o disparar una flecha o intentar ganar un juego. Y no se alcanza el resultado o el objetivo esperado. Además, este concepto no solo se limita al ámbito del deporte, sino que también puede aplicarse en otros contextos, como por ejemplo el trabajo, donde alguien puede fallar en cumplir con un objetivo o una meta profesional. Por ejemplo, el delantero tuvo la oportunidad perfecta para marcar, pero falló en convertir el gol en el último minuto del partido. El equipo erró en la estrategia de marketing, lo que resultó en una disminución de las ventas. Vamos con el contexto número 2, que es to fail to catch something. El verbo to miss en el contexto de no atrapar o no alcanzar algo se utiliza o se usa cuando una persona no logra detener, atrapar o alcanzar una pelota u otro objeto en movimiento. Puede ser durante un juego o una competencia. Por ejemplo, un arquero o un portero de fútbol que intenta detener un disparo, pero no lo logra
y el balón o la pelota pasa a la portería o al arco. O sea, no pudo evitar el gol. En español decimos que al arquero se le escapó el balón o se le escapó la pelota. Otras opciones son irse, se le fue la pelota, no alcanzar, no alcanzó a atrapar la pelota, no alcanzó a atrapar la pelota, no atrapar, no atrapó la pelota, no detener, no detuvo la pelota, etc. Por ejemplo, al jardinero se le escapó la pelota. Ahora pasemos al contexto número 3. To long for or to miss someone or something. Cuando estamos hablando de extrañar a alguien que está lejos o cuando echas de menos a una persona o cuando echas de menos a algo que solía formar parte de tu vida diaria, en español podemos usar los verbos extrañar. En Hispanoamérica es mucho más común y echar de menos en España. Por ejemplo, te extraño mucho, mi amor. Echo de menos a mi perro cuando estoy en el trabajo. Vamos con el contexto 4. To fail to be present at an event or activity. Cuando alguien no asiste en algo importante, ya sea por elección, ¿sí? Por decisión propia o por circunstancias fuera de su control, en español podemos usar el verbo perderse, que significa que se ha dejado pasar una experiencia que pudo haber sido muy importante o significativa. Por ejemplo, me perdí la boda de mi hermana porque no pude viajar. Pedro se quedó dormido y se perdió la fiesta. Contexto 5. To fail to be on time for something. To fail to be on time for something. O sea, no llegar a tiempo para algo debido a un retraso o por falta de puntualidad. Cuando alguien no llega a tiempo para tomar, por ejemplo, un avión o asistir a un evento o a una cita importante. En español podemos usar los verbos perder o írsele. Por ejemplo, el retraso hizo que Mariana perdiera el tren. A María se le fue el autobús por 5 minutos. Contexto 6. To fail to meet someone. El verbo to miss en el contexto de no encontrarse con alguien, no poder encontrarse con alguien, se usa cuando dos personas esperaban verse en un lugar o en un momento determinado, pero por alguna razón no pudieron hacerlo. Es decir, las personas no pudieron encontrarse, no pudieron verse o reunirse como habían planeado. En español vamos a decir no se encontraron o se perdieron. Por ejemplo, lamento no haberme encontrado contigo en la estación. Nos perdimos en la multitud. Contexto 7. To fail to hear or to understand something. Cuando alguien no escucha o capta completamente lo que se ha dicho, por ejemplo, cuando alguien no está prestando atención o si hay alguna interferencia en la comunicación, en español vamos a decir no escuchar o no entender. Es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, lo siento, no escuché lo que dijiste. O perdón, no entendí la última parte. Como I missed the last part. Contexto 8. To fail to see or to notice something. Si no hemos visto o notado algo, ya sea porque no prestamos atención o porque estábamos distraídos, en español podemos decir no vimos algo o se nos pasó por alto. Se nos pasó por alto. Por ejemplo, no sé por qué no vi el error. Era obvio. Te perdiste el show. Fue impresionante. Ay, me perdí el show porque se me olvidó. Se me pasó por alto. Contexto 9. To fail to understand a concept or idea. Si el problema es que no entendimos o no comprendimos completamente una idea o, por ejemplo, el punto principal de una discusión, entonces, en español podemos decir que no entendimos algo o se nos escapó. Por ejemplo, no sé si hay algo que se me escapa, pero no logro entender este email. Me parece que te estás perdiendo el punto de la discusión. Número 10. To miss out on or to fail to take advantage of an opportunity.
to miss something important or to fail to participate in something. Para expresar la idea de perderse una oportunidad o de no aprovecharla, por ejemplo, si una persona deja pasar una oportunidad que podría haber sido buena, entonces vamos a usar de nuevo este verbo perderse o dejar pasar o desaprovechar una oportunidad. Puede ser oportunidades en el trabajo o en la vida personal. Por ejemplo, no se pierda de esta fantástica oportunidad de ahorrar dinero. Dejé pasar una gran oportunidad de ascenso en el trabajo. Nunca desaprovecho una oportunidad de viajar al extranjero. Número 11. To narrowly avoid something. En este contexto usamos el verbo evitar. Por ejemplo, si alguien logra evitar o esquivar una situación peligrosa o una situación en la que esta persona no quiere estar. Una situación indeseable y muchas veces con frecuencia por muy poco, como accidentes o problemas. A veces se evita por pura suerte o por una reacción rápida. Por ejemplo, pudo evitar el árbol de milagro. Casi se estrella. También decimos y usamos mucho casi o estar a punto de. Estuvimos a punto de chocar. ¡Qué susto! Muy bien, vamos al contexto número 12. To forget your lines in theater or in a play. Cuando un actor en una obra de teatro o una película no recuerda lo que tiene que decir del guión, ¿no? Se le queda la mente en blanco, no recuerda qué dice su personaje. En español podemos decir que el actor se olvidó la línea. Por ejemplo, el actor olvidó sus líneas y tuvo que improvisar. Contexto número 13. To miss the boat or to miss the bus. To miss the chance for something important. Cuando nos perdemos una oportunidad de hacer algo importante que no se va a volver a repetir, fácilmente en español no nos perdemos un barco ni un autobús, no perdemos el barco ni el autobús, pero sí el tren. En español perdemos el tren. La expresión correcta en español es perder o perderse el tren o dejar pasar el tren. Por ejemplo, dejaste pasar el tren cuando no invitaste a Ana a una cita. Y el contexto 14, to miss a cue or to fail to pick up on a hint. Cuando alguien no sigue una indicación o no entiende una insinuación o una indirecta, no capta una señal importante en una conversación, en español decimos dejar pasar o no entender o no captar. Por ejemplo, le tiré miles de indirectas para hacerle saber que no estaba interesada, pero Miguel no captó ninguna. En resumen, el verbo to miss en inglés tiene muchísimas traducciones en español dependiendo del contexto, de lo que queremos decir. Y algunos verbos que vamos a usar pueden ser extrañar o echar de menos, cuando se habla de sentir la ausencia de algo o de alguien. Perderse cuando nos referimos a no estar presente en un momento, en un evento importante, o no aprovechar una oportunidad. No escuchar o no entender cuando no podemos captar lo que alguien dijo. Fallar o errar cuando no se acierta en un objetivo. Entre otros verbos, ¿sí? Esto es para que veas la importancia del contexto para elegir el verbo correcto. Muy bien, allí lo tienes, 14 contextos diferentes y qué verbos necesitamos usar en cada situación para decir to miss en español. Recuerda que en las notas de la clase tienes ejercicios para practicar todos estos verbos que hemos aprendido. Bueno, muchísimas gracias por venir a la clase de hoy. Si te gustó, dale un like, recuerda suscribirte al canal, subimos clases de español todas las semanas y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa de Spanish Fluency Club. Te dejo toda la información en la descripción del video. Allí tienes clases exclusivas para mejorar tu español y clases grupales de conversación todas las semanas. Bueno, yo ya te extraño, voy a extrañarte, pero nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.